Gracias, con su venia, presidente. Senadoras, senadores, diputadas, diputados, el periodismo mexicano vive entre dos realidades. Por un lado, la mejor y mayor variedad de profesionales de la información que difunden trabajos de investigación de primer nivel, arriesgan a veces su vida y su trabajo para cumplir con una función social de primer orden, y por otro lado, una situación de constante acoso, incremento de homicidios y agresiones a los periodistas y cierre de espacios informativos críticos y plurales. El derecho a la información y la libertad de expresión en sus dos dimensiones, la individual y la social, están constantemente amenazadas por intentos restauradores del autoritarismo mexicano y por los intereses de los propios dueños de medios de comunicación que en muchos casos no entienden la dimensión de su responsabilidad pública. Tan solo por mencionar el caso más reciente de la periodista Carmen Aristegui y de su equipo de trabajo, nos demuestra que existe una extrema vulnerabilidad en el terreno de la protección y defensa de la labor de las y los informadores. Los periodistas en México no son simples empleados o redactores de textos, juegan una función indispensable en la gestión de asuntos públicos, son el oxígeno de una democracia. Sin periodistas libres, críticos, profesionales, la democracia se vuelve muda, sorda y ciega. Muchas veces ignoramos que la labor final de los periodistas es informar a la ciudadanía y su función social es el escrutinio de las acciones de quienes tenemos poder, representamos a las y los ciudadanos o utilizan concesiones públicas o usan dinero del erario. Esta función es muy delicada y vulnerable. Las amenazas son dobles y triples. No solo se les paga mal a los periodistas, sino que deben enfrentar la presión de los dueños de los medios, de los servidores públicos y de los poderes criminales que se sienten amenazados cuando se informa sobre ellos. El Estado debe proteger tanto a los medios de comunicación como a los periodistas en función de la libertad de expresión que ejercen y el derecho a la información que los consagra. Sin embargo, muchas veces es el propio Estado la fuente principal de las amenazas a los periodistas. La protección de la función periodística no debe ser vista como una graciosa concesión patrimonialista o una tutela estatal, sino como una necesidad fundamental para el respeto de los derechos humanos fundamentales. Tras la reforma constitucional en materia de medios de comunicación y telecomunicaciones, las empresas privadas que ejercen el dominio de la porción del espectro radioeléctrico nacional también tienen ahora la obligación legal, constitucional y ética de respetar las normas internacionales que el propio Estado mexicano ha firmado con instancias como las Naciones Unidas. No sobra recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido como uno de los mandatos más importantes en materia del derecho de recibir y difundir información que no se debe imputar cargos a periodistas por recibir, guardar y difundir información secreta que hayan obtenido por medios como filtraciones o información recibida de fuentes identificadas. En México se tiende a criminalizar al mensajero, esto es, al periodista, para evitar difundir el mensaje, es decir, la información, y restringir la libertad de expresión. Por estas y otras razones que vivimos cotidianamente, las y los ciudadanos mexicanos estamos conscientes que para garantizar el ejercicio profesional de la libertad de expresión es necesario reconocer la cláusula de conciencia de los periodistas como un elemento fundamental de su trabajo. Tradicionalmente, la cláusula de conciencia se ha entendido como la facultad del informador de rescindir unilateralmente su relación laboral y ser indemnizado por ello, invocando un conflicto de conciencia motivado por el cambio editorial de la empresa. Pero en términos más modernos, la cláusula de conciencia también es un mecanismo de los periodistas para resistir los órdenes
o las órdenes ilegítimas de los propios dueños de los medios o la presión del mismo Estado. En definitiva, la cláusula de conciencia sirve al derecho a la información del público, componiendo y armonizando los derechos de las y los periodistas con los derechos de los dueños de los medios de comunicación y en especial con aquellos que poseen la concesión de un medio de radiodifusión. La cláusula de conciencia tiene una larga tradición en países europeos como Francia, que la introdujo en su legislación desde 1935 y que sirvió para mejor profesionalización del ejercicio periodístico. Países como Italia, Portugal, Asturias o España se inspiraron en el modelo francés. Otras naciones latinoamericanas como Bolivia, Paraguay y Ecuador tienen incorporado este precepto en su ordenamiento constitucional. Por estas razones, proponemos en esta iniciativa de ley adicionar un artículo 32 bis de la Ley Federal del Trabajo para establecer que los contratos y las relaciones de trabajo entre periodistas y los medios de comunicación deberán contener explícitamente el contenido y el alcance de la cláusula de conciencia periodística, misma que podrá ser invocada en el momento en que se pretenda imponer una línea editorial o lineamientos editoriales que atenten contra los principios deontológicos y de la ética periodística. También se podrá invocar en estos casos en que se pretenda forzar a emitir alguna información, firmar alguna publicación o posicionarse sobre un tema particular que no asuma como propio. Se propone también adicionar un segundo párrafo al artículo 6 de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal para reconocer que en los casos donde se presente un conflicto de intereses entre una empresa de comunicación en su derecho a la libertad de empresa y el ejercicio de su libertad de expresión, deberá privilegiarse el ejercicio de los derechos que mayor beneficio impriman a la sociedad. Adicionar también un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para proteger la integridad intelectual de los periodistas y su independencia editorial. La cláusula de conciencia es una medida de prevención efectiva que salvaguarde los derechos de las y los periodistas. Es cuanto, compañeras.